Continuamos con nuestra clase Doctrinas Básicas. Estamos viendo la fe. La fe. ¿Y qué es lo que está integrado en la fe salvadora? Hablamos de redención y para que haya redención debe haber un redentor. La parte anterior vimos acerca de la redención, un acto de pagar el precio, comprar. Hoy vemos en Colosenses capítulo 2 versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mis hermanos, el segundo término es dentro de la fe salvadora y dentro de la redención encontramos la liberación de la esclavitud. ¿Sí? La raíz de la idea señala a un pariente que asume la responsabilidad de liberar a su familiar de un estado lamentable. Así se hacía, igualmente se hacía si un israelita se vendía a sí mismo como esclavo en tiempos de necesidad. ¿Sí? Y podemos ver que si por cualquier razón este hombre se quería librar del voto, tenía que pagar por sí mismo un precio. Esto es ser redimido. El precio podía ser pagado en dinero o con el sacrificio de un animal. No se podía dedicar en voto lo que por ley era de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que entendemos de liberar de la esclavitud? Vosotros que en otro tiempo erais esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y esa liberación no es como esa falsamente llamada doctrina de la liberación, no. Cuando estoy hablando de la liberación es una vez. Dios libera una vez y para siempre. Anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Una vez es anulada el acta. Una vez somos liberados. No necesitas liberación tras liberación. La fe que obra por el Espíritu Santo, que te convence de justicia y de pecado, y que por medio de la sangre de Jesucristo reconstruye nuestra relación y son perdonados nuestros pecados con Dios, esa anulación del acta es una vez y para siempre. Ahora, cuando hablamos de anulación del acta, usted va a decir, ¿cuál acta contra mí? Bueno, la ley nos era contraria. Los decretos que había contra nosotros nos señalaban como pecadores, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Mas el Dios de toda gracia, quien nos amó con entrañable amor, anuló esa acta, la quitó de en medio de nosotros, no nos favorecía. Este es un acto de amor. No solamente se pagó el precio, sino que se destruyó la acusación contra nosotros. Fue borrada esa acusación y esa es la liberación que Dios nos da. Por eso tenemos que entender, hermanos, la doctrina de fe que sucede una sola vez. Fue destruida esa acta de decretos que contenía nuestra sentencia de muerte y Dios pagó el precio y no existe más. Pero tristemente hay algunos que dicen, es que tú necesitas una verdadera liberación, tú tienes que pasar por una liberación. Quiero que vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 8. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, encontramos muchas enseñanzas para nuestra vida, nuestro andar diario. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención en el Evangelio según de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta es la fe salvadora. Este no es el de que
hasta los demonios creen. No, esta es la fe salvadora. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El reflejo de una fe genuina, hermanos, la veracidad de tu fe es la permanencia en obediencia a la palabra de Dios. Es el permanecer unido a la voz de Dios. Y por eso dice que reflejamos una fe genuina. Verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis, cuando nosotros permanecemos en esta palabra y validamos esta palabra por fe, creemos que esta palabra, como ya lo vimos en una parte de las enseñanzas, hablamos de la inspiración de la palabra. Cuando vemos que la palabra es auténtica, veraz, útil para enseñar, para redarguir, dice, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que nosotros no podíamos pagar el precio de nuestra liberación. No podíamos pagar el precio de la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Entenderíamos que necesitábamos un Salvador. Esta es la verdad, esta es la única verdad, no hay otra verdad. Y cuando tú entiendes que la fe es salvadora y que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, porque crees a la palabra de Dios cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando conoces esa verdad, dice el versículo 32, y la verdad os hará libres. Pero no entendieron ellos y le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y vean este hermoso pasaje. Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. Hermanos, queridos hermanos, tenemos que entender que lo que Dios nos está mostrando a través de la redención no solamente es que paga un precio, sino que verdaderamente somos declarados libres. El acta que contenía los decretos que nos tenían la sentencia de muerte contra nosotros fueron destruidos. Y esto sucede una vez. Y yo sé que ustedes luchan cuando dicen, es que yo no sé si el hermano o la hermana fue o es salvo. Pues la palabra de Dios nos revela y nos dice a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, obediencia a la palabra de Dios, si el cristiano está en obediencia a la palabra de Dios, hay garantía de que ha confiado y ha puesto su vida en Jesucristo. Obedecer la palabra nos ayuda a conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Somos libres, libres del pecado, libres de la condenación. Y ya no estoy yo solo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora está sucediendo, es un reflejo de mi permanencia en la palabra de Dios. Una persona que quería ser redimido tenía que ser completo el pago. No podía haber una redención con un pago faltante. En el Antiguo Testamento la idea de redención enfatiza tanto el rescate pagado como el acto liberador. Por eso les dije que la fe se revela como un acto de redención por un redentor que paga el rescate y que al pagar el rescate somos verdaderamente libres. Pero poco a poco el énfasis vino a colocarse sobre lo segundo, sobre el acto liberador. Así que la liberación de Israel de la esclavitud era alabado como un hecho supremo de redención. Por eso cuando nosotros entendemos que somos libres, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, podemos entender nosotros que redimir es que habla
de entregar su vida en rescate por todos nosotros. El usar el título mesiánico de Hijo de Hombre en una misma declaración para indicar su muerte, y más aún para señalar que esa muerte tendría valor de rescate por muchos, era algo totalmente incomprensible para la mente de los judíos que le escuchaban. Así pues, los judíos nunca habían podido explicar satisfactoriamente las palabras de Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pero el mensaje del Evangelio tiene en su centro a la persona del Señor Jesús y a su obra, especialmente en el aspecto de que su muerte fue expiatoria. Y aquí vamos a llegar al punto número 3. Entendemos que redención tiene un significado de pagar el precio, de comprar. Redención tiene un precio de liberar de la esclavitud al que se encuentra prisionero, atado. Pero el tercer significado de redención quiere decir que fuimos sustituidos. Esa es la muerte expiatoria. Alguien tomó nuestro lugar, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte del video.